se ha pensado que la poesía nace de la alegría, la tristeza, el amor o incluso de historias pasadas, pero nunca que la poesía se iba a ligar a conflictos modernos. Es por eso que hoy en este video hablaremos sobre una guerra y los muchos artistas que surgen de esta. La guerra entre Irán e Irak duró 8 años. Las víctimas civiles y militares llegan al millón en ambos bandos. No vale la pena preguntar quién ganó la guerra porque ambos lados se declararon vencedores. Se piensa que esta guerra viene del temor que Irak siempre arrastró sobre la propaganda religiosa que se aplicaba en Irán después de la Revolución Islámica, propaganda que criticaba al régimen laico de Irak. Esto desató el miedo de que los chiitas no rindieran más lealtad al gobierno iraquí. Pero la realidad es otra. Resulta que esta guerra viene del pensamiento de Saddam Hussein, que creía que Irán estaba debilitada tras la revolución islámica que sacó al Shah Mohammad Reza Pahlaví. Ante esto, Saddam invade Irán con la intención de anexionarse los territorios de Shatt al-Arab y la provincia de Juzestán. La guerra impuesta, la Santa Defensa o la alcadicilla de Saddam tuvo como resultado un fallido intento de anexión y los fallidos intentos por parte de Irán de destruir el poder militar iraquí e inspirar la división sectaria en Irak. Y por supuesto, 1 millón de muertos y unos 2 millones de heridos. Aunque públicamente las potencias se mostraban neutrales o en contra de la guerra, hubo evidencia de que países como Arabia Saudita, la Unión Soviética, Francia y por supuesto Estados Unidos, que figuró en uno de los casos de corrupción más escandalosos, apoyaron a diversos bandos en la guerra. El caso Irán-Contra fue un acontecimiento ocurrido bajo la administración de Ronald Reagan. Estados Unidos vendió armas a Irán aun cuando el mismo gobierno estadounidense les había puesto un embargo armamentístico. Este dinero sería destinado a los contras, la oposición armada que luchaba contra los sandinistas en Nicaragua. Aparte de venderle armas a Irán e Irak, la CIA facilitó la entrada y venta de droga en territorio estadounidense que procedía del cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara. El trato era simple, dejar pasar y vender droga en Estados Unidos y a cambio, los cárteles tendrían que apoyar a la contra nicaragüense. Ahora que conocemos los antecedentes históricos, pasemos a lo artístico. Garush Abdolmalekian fue parte de esa generación de artistas que se moldearon con la Santa Defensa. Nacido el año de 1980 en Teherán, Irán, sus poemas siempre hacen referencia a lo natural o lo eterno. Pero es inevitable encontrar en sus escritos guiños a la política o a la Santa Defensa. Un ejemplo es cuando escribe: ahora los tanques han cruzado las trincheras hacia nuestras sabanas, y uno a uno entran en mi sueño. Lo último que necesito es que los tanques se metan en la cama. Proveniente de su libro Apóyate en esta hora tardía. Pero uno de mis poemas favoritos es Poema para la quietud. Para mí representa lo que muchos soldados experimentaron después de la Santa Defensa. Resuelve su té con el cañón de una pistola, resuelve el rompecabezas con el cañón de una pistola, rasca sus pensamientos con el cañón de una pistola, y a veces se sienta frente a sí mismo, y saca recuerdos de bala fuera de su cerebro. Ha peleado en muchas guerras, pero no es rival para su propia desesperación. Estas pastillas blancas lo han dejado tan incoloro. Su sombra debe levantarse a traerle agua. Deberíamos aceptar que ningún soldado ha regresado alguna vez de la guerra vivo. La poesía es una forma de vida para la cultura persa, pero ahora vayamos a la ilustración. Para que la opinión pública iraní no decayera durante la guerra, el gobierno iraní invirtió una gigantesca producción propagandística en la cual se hablaba que la contribución de todos los iraníes jóvenes, mayores, hombres y mujeres era esencial para la supervivencia. Muchas de estas ilustraciones derrochan talento en un país que quizá no tenía el mismo avance publicitario que sí había en Occidente. En este póster, un soldado está sentado en el mirador de un edificio bombardeado. El aire amarillo del exterior indica que fue tomada justo cuando se usaba un arma química. Miles de soldados iraníes murieron o quedaron permanentemente discapacitados por el uso de estas armas. Mediante esta foto se quiere dar a entender que a pesar de esos brutales ataques, Irán nunca se rendirá. 5 soldados iraníes, de diversas etnias y que representan a diferentes ramas del ejército, marchan por un campo de batalla desértico en la provincia de Khuzestán, devastada por la guerra. El espectro rojo del Ayatolá Khomeini vigila las diversas escenas de la guerra, incluidas las maniobras de los tanques. Marchando en fila india hacia el espectador, los soldados y sus diferentes orígenes culturales están unidos y salvaguardados por Khomeini, mientras pasan por delante de campos petrolíferos que son incendiados. En este cuadro, las figuras de un cortejo fúnebre llevan sombríamente un ataúd lleno hasta el borde de sus propios corazones. El artista Sadeki retrata las cabezas de los ciudadanos agachados lentamente y sus cuerpos comienzan a romperse y a desintegrarse en el hueco vacío de sus pechos.
El cuadro es una representación profundamente conmovedora de las cargas físicas y emocionales que los iraníes han soportado desde la revolución de 1979 y la guerra entre Irán e Irak. Una fotografía muestra a una joven con chador completo que sostiene un rifle Kalashnikov con una flor insertada en la boca. El pie de foto del cartel incluye una frase del ayatolá: nuestro ejército no pertenece solo a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. Los hombres, las mujeres, los jóvenes y los ancianos de nuestro país son los miembros del ejército islámico y son los guardianes del Islam. Mientras la joven está dispuesta a defender su patria, el grupo de soldados que se encuentra detrás de ella actúa como recordatorio de la disposición de los soldados iraníes a luchar por la República Islámica. Era normal ver a menores de edad en la propaganda y en los campos de batalla. Cientos de jóvenes y niños iraníes fueron lanzados a combate de forma masiva y sin armas sobre los campos minados para que detonaran los explosivos y así abrieran camino para los tanques. A los jóvenes se les daba llaves de plástico hechas en Taiwán. Esas llaves supuestamente abrirían las puertas del paraíso. En este video hemos visto ilustraciones maravillosas, pero también mensajes bastante agresivos. Yo creo que cada quien tiene su opinión respecto a todo esto. Me gustaría verla en los comentarios. Pero bueno, este fue un video más de Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Gabs y los quiero mucho.